todas partes del mundo, eh, muchas personas que son representantes públicos de sus países y entre ellas y ellos pues, tuve la oportunidad de acercarme a espacios de diálogo con lideresas mundiales. Estando en la ONU, yo empiezo a mover mucho el tema de menstruación digna porque es un tema que a mí me encanta, pero se da un conversatorio donde nos permiten platicar un concepto muchísimo más amplio, que es la relación entre la salud y el género. Entonces yo empiezo a meterle muchísimo de perspectiva de género a este análisis. Este análisis lo hicimos en la Fundación Ford, que es un centro especializado para justicia social, y lo estoy llevando a cabo con algunas de las representantes públicas de los países de Centroamérica, generando así pues un diálogo como pues regional, pero acercando también el concepto a quienes más lo necesitan. Y es por eso que cuando se da esta oportunidad, yo dije, tengo que hablar de derecho a la salud con perspectiva de género. O sea, ese es el tema que tenemos que tocar. Y les preparé una presentación. La verdad es que está medio rara porque no tiene muchas cosas, pero pues es más bien para que lo platiquemos y lo cotorreemos. Como les dije, el tema es derecho a la salud con perspectiva de género. Yo soy María Fernanda Cámara Morales, pero para efectos de esto díganme Mafer y siéntanse súper en confianza de interrumpirme cuando necesiten hacer una pregunta, cuando no hayan entendido un concepto. Y disclaimer, y antes de todo, aquí vamos a hablar desde una perspectiva de derechos humanos, como muchísimo más jurídica. No vamos a hablar tanto del área de salud porque no es mi área, como les dijeron, soy abogada. Entonces, van a tener pláticas maravillosas con doctoras y profesionales de la salud que les van a platicar más de eso. Aquí vamos a hablar más desde una visión derecho humanera y de perspectiva de género. Y bueno, ¿qué es el derecho humano a la salud? Este es un derecho consagrado en artículos internacionales y en artículos nacionales. En lo nacional lo encontramos en el artículo 5 constitucional. La Constitución, a lo mejor saben, a lo mejor no, no están obligadas a saber. Es el documento más importante en cuanto a derechos que tenemos en México. Es súper importante tenerlo en cuenta porque cuando un derecho está en los primeros 36 artículos de la Constitución, significa que es un derecho humano base, o sea que tiene que respetarse ante todo. Y justamente ese es el derecho humano a la salud. Según la Organización Internacional de la Salud de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe incluir acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Vamos a deconstruir este concepto para que entendamos un poquito a qué se refiere. Acceso oportuno, que significa que lo tengas cuando lo necesitas, que no tengas que esperarte, porque ustedes saben perfectamente que cuando se trata de salud, 10 minutos pueden ser la diferencia entre vivir o morir. Aceptable, que dentro de las condiciones para tu necesidad sean al menos las mínimas. Asequible, que no sea tan caro, que pueda ser ocupado por todas las personas según su condición socioeconómica y de calidad suficiente. ¿Qué significa? Tiene que ser un servicio de calidad. Tiene que ser el mejor servicio al que puedo yo estar accediendo en esta situación y sobre todo tiene que ser el mejor para mí porque soy un ser humano sin importar mi condición económica, social, política, de raza y mucho menos de género. No obstante, la misma Organización Mundial de la Salud nos hace este disclaimer, que unos 100 millones de personas más o menos alrededor del mundo son empujadas a vivir cada año bajo el umbral de pobreza, como consecuencia de gastos sanitarios. Yo les voy a contar un tema muy personal que a mí me atraviesa y justamente eso es como algo que me gustaría mucho decirles, ¿no? Es muy importante que cuando hacemos activismo, ese activismo venga desde lo personal, porque lo personal es político. Lo personal, lo que nos atraviesa como personas en lo individual, es lo que podemos generar el día de mañana, que sea un asunto público, un asunto de impacto social, un asunto de generar cambios verdaderos. Y esta parte de que muchas personas son empujadas al umbral de pobreza por gastos sanitarios, a mí me atraviesa porque yo crecí en una comunidad rural. Crecí en una comunidad rural en una familia de clase media baja al sur de México. Las condiciones en las que mi familia vivía no nos permitían enfermarnos. Esto era algo literal. O sea, todo el tiempo mis papás nos estaban diciendo a mi hermana y a mí, no se vayan a enfermar porque no vamos a tener dinero para cubrir esos gastos. Todo el tiempo. Era una constante en mi familia el decir,
oigan, no podemos hacer esto porque no nos podemos enfermar. O sea, realmente era un tema para mi familia que era un tema muy fuerte. Entonces, lo que ganamos y lo que tuvimos a través de toda esta situación, pues fue justamente el estar empujándonos constantemente a este miedo de acceder a la salud por un tema económico. Realmente los servicios de salud gratuitos en México existen, pero no cumplen con el ser oportunos, porque muchas veces en las comunidades rurales no hay centros de salud, lo que significa que no los tienes cuando los necesitas. No son aceptables, porque definitivamente no tienen condiciones dignas. No son asequibles, porque la mayoría de ellos, que son, cuando son buenos, son privados y altamente costosos. Y sobre todo, no son de calidad suficiente. Entonces, las personas con menos oportunidades socioeconómicas son quienes más gastan en asuntos de salud. ¿Pero por qué? ¿Ustedes han visitado alguna comunidad rural en México? ¿Alguien ha visitado alguna? ¿Alguien tiene algún recuerdo de alguna vez haber estado en una comunidad rural? A ver, tenemos una mano levantada, creo. Sí, sí, sí. A ver. Alguien levantó la mano, entonces si quieres prende tu micro. A ver, Carly nos dice que ella ha estado en Cuatitlán, Cuetzalan. Y además creo que Nao iba a hablar. Sí, iba a decir que yo. No me acuerdo muy bien del nombre, pero es en Guerrero y pues justo yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Creo que sí, sí ves una falta de accesos a la salud. Exacto. Lo que nos menciona tanto Naomi como Carly, que han estado en comunidades rurales, es que realmente cuando tú empiezas a caminar las zonas, encuentras muchísimas acciones que son poco sanitarias, pero no son culpa de las personas que viven en estas comunidades. Realmente son culpa de la situación en la que estas personas son empujadas a vivir por la desigualdad. Muchas veces esto genera que la construcción social y el acceso a los derechos sea más limitado, siendo uno de estos el más importante, el derecho a la salud. Y luego, ¿qué es la perspectiva de género? Porque como recordarán, ese es el título de esto. Yo soy muy mala poniendo títulos, así que solamente junté las palabras y dije, ese es el título perfecto. ¿Qué es la perspectiva de género? Es una metodología, digámoslo así, es una serie de pasos, de mecanismos, es una serie de esto está bueno, lo vamos a seguir punto por punto para que se entienda, que busca valorar cuáles son las condiciones de discriminación, desigualdad e exclusión que viven las mujeres. A través de una perspectiva de género es que podemos generar cambios estructurales. Si los asuntos públicos no tienen perspectiva de género, no van a tener ningún tipo de cambio social. Yo les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es muy chistoso. Yo en agosto tuve la oportunidad de irme con una beca al 100% a la Universidad de California en San Diego. Esta universidad es muy famosa por ser la mejor universidad en asuntos migratorios. Es buenísima, porque pues obviamente frontera México-Estados Unidos, migración. Pero estando en una de mis clases, empezamos como a generar debate y así. Y entonces yo digo, oigan, pero es que la verdad todo esto se puede solucionar si lo analizamos desde la perspectiva de género. Y les juro que la cara de poker face de todos era como de que, ¿cómo? Y entonces yo empiezo a desglosar una idea que yo tenía mucho tiempo que traía justamente de migración con perspectiva de género. Y literalmente, o sea, estos profesores que yo tenía eran personas que le han dedicado más de 30 años de su carrera profesional a estudiar migración. Y después de la clase, como 4 se me acercaron a decirme, me encantó tu propuesta, deberíamos escribir un paper sobre eso. Y yo estaba como, what the fuck, o sea, ¿cómo que te encantó mi propuesta? El experto eres tú, o sea, ¿cómo que te encantó mi propuesta de migración con perspectiva de género que debería ser algo obvio? Y haciendo una investigación, resulta que efectivamente no hay papers sobre migración con perspectiva de género. ¿Se imaginan? O sea, siendo un tema tan básico, siendo un tema que está en boga, siendo un tema tan común, tan constante, que todos los años se pelean los países el tema migratorio, a nadie se le ocurrió nunca verlo con perspectiva de género. Y eso pasa en el tema de la salud exactamente igual, pero les puse este ejemplo porque traigo 3 ejemplos para ustedes sobre salud que no me quiero adelantar.
La perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, ya que enriquece y produce ámbitos que no nos permiten limitarnos de manera política y focalizar a favor de las mujeres. Esto es súper importante. La perspectiva de género focaliza a favor de las mujeres, pero realmente impulsa a todos los tipos de género. ¿Por qué? Porque si tú tienes una perspectiva más amplia para estudiar un asunto, sea cual sea el asunto, definitivamente estás dando apertura al diálogo. Y el diálogo genera participación y la participación genera cambios. Entonces, sí o sí, la perspectiva de género tiene que estar inmersa en todo aquello que hagamos. Así que ahora sí, vamos a hablar de ejemplos reales, ejemplos de la vida y de la salud. Punto número 1, menstruación digna. El tema de salud con perspectiva de género, personalmente yo creo que tiene una corona en la menstruación digna. ¿Por qué? Porque menstruar es un asunto de género. Menstruan algunos géneros y otros no. Cuando tú comienzas a menstruar, tienes una serie de necesidades físicas y sanitarias que deben ser cubiertas para poder estar menstruando dignamente. La primera es tener acceso al agua. Necesitas agua para lavarte las manos cuando estás en tu periodo de menstruación, porque literalmente la menstruación es una serie de residuos que salen de nuestro cuerpo a través de sangre. No es un proceso que sea 100% higiénico si no te lavas las manos. No a todas, pero la mayoría de las personas desprenden olores que son muy fuertes, que requieren de estarse lavando constantemente para evitar en el futuro no nada más el sentirte incómoda con el olor, sino también infecciones. Y todo esto necesita agua de por medio. Sí o sí necesitas agua para lavarte las manos, para lavarte el cuerpo, para lavar tus zonas íntimas y poder estar menstruando dignamente. Punto número 2, necesitas productos de higiene menstrual. Los productos de higiene menstrual suelen ser muy costosos en zonas rurales. Yo les mencionaba al inicio el tema de zonas rurales porque es algo que voy a estar constantemente mencionando en esta plática. Las mujeres, las niñas y las personas menstruantes en zonas rurales gastan 5.2% más en productos de higiene menstrual que quienes viven en las ciudades. ¿Por qué? ¿Alguna se le ocurre el por qué creen que esto suele llegar a pasar? ¿Por qué se gasta más en una zona rural que en una ciudad? A ver, no tenemos un chat. Ah, exacto, en muchas zonas rurales no venden tampones por el prejuicio, justo lo que nos dice Carly es muy cierto. Les voy a explicar por qué. Por eso les preguntaba al inicio si alguna vez han estado en una zona rural. Cuando tú vives en una zona rural, no hay tiendas como Aurrerá, como Costco, no hay Oxxos. O sea, por ejemplo, en mi pueblito donde yo crecí nos pusieron el Oxxo hace creo que un año. Y esa fue como una gran victoria social y política y económica para el pueblo. Cuando tú vives en una zona rural, la economía es muchísimo más circular. Realmente las personas que tienen pues acceso a productos económicos van a las ciudades, compran en grandes cantidades y regresan al pueblo a revender esos productos. Cuando son revendidos, pues realmente el monto por el cual los van a vender es el que ellos decidan venderlo. Si, no sé, el paquete de toallas les costó 50 pesos, seguramente van a revender cada toalla a 20 pesos. Y los pueden dar en ese precio y la gente los va a comprar porque es una necesidad. Y al ser una necesidad, estamos sujetos a que quienes pueden vendernos nos los vendan. No hay realmente una regulación en este sentido. Y ante este problema, existió una iniciativa de ley, que no sé si recuerdan, que se llamaba Menstruación Digna. Y esta iniciativa de ley era para reducir el IVA de los productos de higiene menstrual. No tenía ningún tipo de visión de derechos humanos ni de derecho a la salud, porque no se estaba viendo la menstruación con perspectiva de género desde la salud, se estaba viendo como un asunto económico, cuando realmente esto no afecta a las mujeres menos favorecidas. ¿Por qué? Porque al final del día quienes crecen en la ruralidad o en las periferias no tienen acceso a Urrera, no tienen acceso a Walmart, que es donde se van a reducir el IVA. Realmente van a seguir comprando en sus tiendas locales, adquiriendo los productos al precio que puedan y, como bien dijo Carly, productos limitados. En las zonas donde más se necesita pensar en la salud desde la perspectiva de género, no venden tampones,
porque hay un prejuicio. De la copa menstrual no tenemos ni siquiera que hablar. Hace unos años, justo estaba platicando con unas señoras de la comunidad donde crecí, y ellas me contaban que cuando ellas eran chicas, tenían que utilizar papel periódico a forma de toalla sanitaria, lo que les causaba altas infecciones, porque obviamente no es un producto que esté hecho para eso. Y no les estoy hablando de hace tantos años, les estoy hablando de los 70s, cuando ya existían los productos de higiene menstrual. Pero a estas zonas no llegaban. La salud estaba limitada para unas cuantas. No era general para todas. Estaba limitada para quienes tenían dinero para pagar por ella y a quienes vivían en las condiciones para pagar por ella. No era un tema de derechos, era un tema de privilegios. Y la menstruación es el gran ejemplo de eso. Hace unos años se descubrió por la Universidad de Londres, la University College London, a través de un estudio, que la menstruación podía llegar a generarte dolores tan fuertes como sufrir 6 infartos. ¿Alguna vez han escuchado de este estudio? Y estaría padrísimo poder decirles que este estudio es muy viejo, pero la verdad es que este estudio es del 2018. Porque antes del 2018, a ninguna persona que estuviera en ámbitos de investigación de salud se le había ocurrido investigar los efectos de los cólicos en la menstruación. Porque no veían el tema de la salud con perspectiva de género. Entonces, la salud de la mitad de la población no parecía tan importante, aunque realmente los cólicos pueden ser tan fuertes como sufrir 6 infartos, lo cual es, a mi parecer, algo muy cierto. Yo sufro de cólicos muy fuertes, sufro de cólicos que a veces no me dejan moverme. Tengo que tomar hasta 4 pastillas durante mi periodo menstrual, lo que tampoco es recomendable. Y sobre todo, yo les dije, yo crecí en una familia de recursos muy limitados. Realmente no tuve acceso a ir a una ginecóloga cuando era chiquita. Entonces, cuando yo empecé a menstruar, mi acceso de salud era muy limitado. No tenía esta información de profesionales de la salud, tenía la información que me daban en mi casa, lo cual agradezco mucho porque realmente en mi casa el tema sí se habló, pero al final del día no es lo mismo a que vayas a un ginecólogo, la persona te diga, ¿por qué tienes tanto dolor? ¿Qué tienes que hacer para evitar ese dolor? Entonces, ¿qué pasó? Me terminé acostumbrando a tomarme 4 ibuprofenos, porque era lo único que me quitaba el dolor. Y tomarse 4 ibuprofenos es una cosa terrible, o sea, no hay manera de que sea una cosa accesible y sobre todo no hay una manera de que sea sostenible y sano. Pero no tomármelos es equivalente a quedarme en mi cama todo el día acostada, sin acceso a poder decir en mi trabajo o en mi escuela, estoy menstruando, me siento mal. Porque justamente se ve la menstruación como algo común, pero no como algo normal. Y esas son las pláticas que tenemos que tener. Al ser un tema de salud tan importante, tiene que estar en las mesas de diálogo, pero también tiene que estar en las mesas de investigación, tiene que estar en los asuntos públicos como agenda principal. ¿Por qué? Porque cuando hay un tema de salud que afecta a las mujeres, sí o sí tenemos que tener perspectiva de género para poder solucionarlo. Siguiente ejemplo, educación sexual. Este ejemplo también es buenísimo. Si hay algo que yo creo que todas las mujeres y niñas hemos experimentado en algún momento, es el no sentir que podemos hablar libremente de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en un mundo repleto de tabúes. Si alguna vez, y esto es como pregunta público general, si alguna vez ustedes sintieron que no podían hablar de temas sexuales, de educación sexual o de cualquier acceso a la sexualidad en sus casas, escuela o trabajo, pongan una reacción, la que quieran, nada más es para sondear más o menos cómo estamos. Ok, ahí tenemos algunas reacciones. Ok, miren, pues sí somos varios. Justamente, ese es como el gran problema. No tenemos acceso a platicar estos temas. Hay un dato que les iba a comentar cuando estábamos hablando de menstruación, que es que solamente el 3% de las niñas y mujeres tienen la oportunidad de hablar sobre menstruación con profesionales de la salud.
y únicamente el 5% tiene la oportunidad de hablarlo en sus casas. Y esto es a nivel América Latina y el Caribe. O sea, es un tema brutal. O sea, que solamente el 3% de las niñas tengan acceso a hablar esta información con profesionales de la salud, claramente nos deja una visión de cómo está el derecho a la salud en nuestro país. Y pasa lo mismo con la educación sexual. Únicamente el 6% de las niñas tienen conversaciones sobre educación sexual en sus hogares. Yo platicaba hace muy poco con un amigo y él me comentaba que en su escuela les daban clases de educación sexual a los niños y sacaban a todas las niñas del salón, les explicaban a los niños cómo funcionaban los procedimientos básicos de poner y quitar condón. O sea, tampoco era que les explicaban nada sobre las enfermedades de transmisión sexual, tampoco era que les explicaban nada sobre a qué podían ellos atenerse al tener una relación sexual, sino les enseñaban, usa condón para no embarazar a nadie. Porque ese es como el gran tema, ¿no? Ese es como el tema que le preocupa a la gente. Después sacaban a los niños de la clase, metían a las niñas y a las niñas les explicaban. Nunca vayan a hacerlo sin condón. Y les explicaban a ellas cómo poner un condón. ¿Por qué? Para que no te embaraces. Pero no explicaban qué era el VIH, no explicaban qué era la sífilis, no explicaban realmente los problemas alrededor de la educación sexual que tienen que ver con derecho a la salud. Explicaban un tema de moralidad de eres muy joven para embarazarte, no te embaraces. O simplemente decían, y si no quieres tener ningún problema, no tengas sexo. Esa es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué les menciono este ejemplo de mi amigo? Porque él estudiaba en una escuela privada. O sea, él iba a una primaria privada. Tenemos la misma edad. Yo iba a una escuela pública. Pregúntenme si en mi escuela pública tuvimos alguna clase de educación sexual, al menos para hablar de condón. Ninguna, nunca, ningún tipo de clase. O sea, ni siquiera para que nos explicaran qué era el condón. Simplemente no existía. ¿Qué pasaba con esto? Realmente las personas que crecíamos en estas sociedades rurales de bajo nivel económico, pues no teníamos acceso a esta información. No nos las daban en nuestra escuela. Yo les digo, yo soy la excepción porque me la dieron en mi casa, pero en lo general tampoco te la daban en tu casa. Y aún así, quienes pagaban por una educación y tenían acceso a estas pláticas, de todas formas no eran pláticas dignas, de todas formas no eran pláticas que te dieran realmente la información que necesitabas. Y esto les estoy hablando de cuando ya tienes 13, 14, cuando ya tienes la edad suficiente para poder racionalizar el hecho de que, oye, esta es una vida sexual. Tal vez tengo que empezar a pensar en eso, ¿no? Y a los niños se les da mucha de la información clave en cuanto a cómo tener relaciones sexuales, pero no se les da la información de cómo realmente cuidar su cuerpo. A nosotras no se nos da ninguna de las dos. No se nos explica ni cómo tener relaciones sexuales ni cómo cuidar nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque es un asunto de género. Estamos limitadas del acceso clave a la información en cuanto a educación sexual. ¿Y qué genera esto? Que el día de mañana podamos contraer enfermedades de transmisión sexual. Que el día de mañana tengamos embarazos no deseados, pero sobre todo que en general estemos limitadas en un asunto que nos pertenece, porque al ser nuestros cuerpos deberíamos tener la oportunidad suficiente de poder decidir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y no se puede decidir sin información. La educación sexual es un asunto de salud. ¿Por qué? Porque al unirse dos personas a tener una relación sexual, están de por medio generando una compaginación de diversas moléculas y dos, porque hay enfermedades de por medio que pueden ser transmitidas de una persona a la otra. Pero si no tenemos la información de cuáles son esas enfermedades, ¿cómo vamos a poder evitarlas? En los estados como Guerrero y Oaxaca, hay una cantidad anual que crece cada año, es más o menos como del 32% y va creciendo y aumentando desde hace 10 años, de niñas que son madres jóvenes, de embarazo precoz. Y la constante que se tiene, porque se ha hecho un estudio sobre esto, es que estas niñas realmente no sabían que estaban teniendo relaciones sexuales. Y ni siquiera por un asunto violatorio, o sea, porque podemos hablar de violación, pero eso es otro tema. Este asunto iba más encaminado a que no tenían información,
a que si bien ellas querían hacer esa actividad que estaban haciendo, no sabían cómo se llamaba esa actividad. O sea, muchas de ellas no sabían que eso se llamaba relación sexual. ¿Por qué? Por falta de información. Y finalmente, el tema que nos trae aquí, el cáncer. Estamos en un día muy importante porque estamos hablando justamente de la lucha contra el cáncer de mama. La Feria Rosa es un evento que va a mantenerles muy al tanto de todo lo que sucede alrededor del cáncer de mama. A mí me gustaría ir cerrando estos ejemplos, ir cerrando la conversación, justamente hablando del cáncer. El cáncer es un asunto que nunca se vio como un tema de género. Nunca. Se veía como una enfermedad peligrosa y se veía como una enfermedad que te mataba. Eso es históricamente el cáncer. La llegada del cáncer de mama a la vida de las personas generó que sí o sí tuviera que ser un asunto de género. ¿Por qué? Porque quienes más lo padecían pues eran mujeres. ¿Hay una tasa de hombres que padecen cáncer de mama? Definitivamente sí, pero es muy mínima. El 99% de los pacientes que sufren cáncer de mama son mujeres. Al momento de que esta conversación se pone sobre la mesa, se genera toda una narrativa que a nivel social creo que ha hecho que nos demos cuenta de la importancia de la salud con perspectiva de género. Y es justamente el tema de los pechos, ¿no? Es la publicidad que vemos cuando es el mes rosa. Siempre vemos pues unos pechos, siempre vemos pezones, los vemos en todas partes y de rosita también aparte. Porque pues eso es lo que se nos ha enseñado, que es el cáncer de mama y cómo debemos retratarlo. Pero realmente no nos enseñan la cultura alrededor del cáncer de mama. Quiero que me digan, y bueno, si quieren, ¿verdad? Obviamente, no les voy a obligar. ¿Cuántas de ustedes se hacen revisiones cada 6 meses en temas de posible cáncer de mama? En temas de sus pechos, se vayan y revisen sus pechos con un especialista o una especialista. Ok, Carly nos dice que ella sí va. Muchas felicidades. La verdad es que es súper importante. A ver. Aquí nos pone bajo culpable, ella no. Pero los empecé a hacer muy poco, cuando cumplí 20. Ok, justamente ese es como todo el tema, ¿no? A ver, aquí nos pone Jimena, la verdad yo no. Les voy a contar algo, la verdad yo tampoco. Y no porque no quiera, nunca se me dio la información de que tenía que hacerlo. La verdad es que yo pensaba, y esto obviamente lo pensaba cuando era mucho más joven, tengo 23 y más o menos de la edad que nos dijo Carly es que empecé a hacerlo cuando tenía yo como 20. Como no tuve acceso a la información sobre la salud de una manera muy amplia, realmente yo pensaba que el cáncer era una cosa hereditaria. O sea, de que 100% hereditaria, que sí es, pero no lo es al 100%. Hay veces que te pueden dar cáncer sin que en tu familia haya rasgos de cáncer. Justo de adolescente me decían que solo le pasaba a señoras mayores. Exacto, también. A mí me habían dicho que era para señoras muy grandes y para quienes en su familia tuvieran a familiares con cáncer de mama. O sea, que su mamá, sus abuelas hubieran tenido cáncer de mama. Y la verdad es que no. Tú puedes ser una persona de 22 años y sufrir cáncer de mama. Puede ser una persona de 18 años que nunca ha tenido un dolor de cabeza y que nunca en su familia ha habido cáncer y sufrir cáncer de mama. Y esa es la información que necesitamos tener. Más allá de las fotos de pezones, más allá de los listones rosas, necesitamos que si van a hacer publicidad sobre este tema, sea publicidad que diga, revísate tus pechos cada 6 meses, desde que cumples 18 hasta que te mueres. ¿Por qué? Porque es un tema que te puede pasar porque eres mujer. Si el género tiene un impacto en la salud, el cáncer de mama es el ejemplo. Y eso es lo que debemos empezar a posicionar en las mesas de diálogo y sobre todo empezar a generar estas discusiones para buscar soluciones. ¿Y qué podemos hacer? Fácil. Todo lo que les dije hoy, vayan y repítanlo con una amiga. Sobre todo la parte de irte a ver cada 6 meses al ginecólogo o ginecóloga. Busquemos y hagamos una lista de ginecólogas y ginecólogos que trabajen pro bono para acercarlo a las mujeres que menos ingresos económicos tienen y llevemos esta información a las ruralidades, a las periferias, a las zonas indígenas, para que más mujeres puedan tener esta información.
Vivimos en el gran privilegio de que tenemos la oportunidad de estar aquí platicando hoy sobre esto. Muchas mujeres ni siquiera saben que hoy estamos conmemorando el mes rosa. No tienen ni idea. Seguramente ven publicidad de un listón rosa, pero no saben realmente a qué se refiere. Necesitamos empezar a generar diálogos para que podamos empezar a generar soluciones. Porque esos diálogos que generan soluciones generan cambios estructurales en el mundo. La salud es un asunto con perspectiva de género. Si no lo entienden quienes toman las decisiones, tenemos que entenderlos nosotras desde el activismo, desde lo social, desde las calles, desde nuestras escuelas y nuestras casas. Generar diálogos con nuestras familias, con nuestras amigas y sobre todo, nosotras mismas impulsar el tema desde cada espacio grande o chiquito al que tengamos acceso. Muchas gracias, la verdad es que creo que fue una conversación pues bastante como chill, creo que cotorreamos un poquito sobre el tema, pero no me gustaría irme sin dejarles una última reflexión, que es, si la salud es un asunto de género y ha sido un asunto de género históricamente, tenemos que invertirlo a que nos empiece a favorecer un poquito más. Tenemos que impulsar a que las enfermedades que nos atraviesan sean vistas desde la perspectiva de género, pero también a que el derecho a la salud sea accesible para todas las mujeres sin importar sus condiciones. Porque eso es realmente ver salud con perspectiva de género. Que ninguna mujer se quede atrás de aquello que su cuerpo necesita. Muchísimas gracias. Les dejo mis redes para que podamos seguir platicando. Si tienen alguna duda, si tienen algún asunto que me quieran platicar, se las dejo ahí proyectadas. Y sobre todo, pues, nuevamente agradecerle a Nao por esta invitación y sobre todo porque ella es una maravillosa coordinadora de toda la Feria Rosa, y a todo el equipo de Girl Up Activistas les mando un abrazo. A quienes estuvieron escuchándonos, definitivamente me siento muy contenta de haber compartido este momento con ustedes y sobre todo que sepan que estoy disponible al 100% para lo que necesiten. Me pueden escribir a cualquiera de estas redes, de verdad, no importa cuál sea, yo les voy a contestar. Y que sepan que estoy muy agradecida y feliz de haber compartido este espacio. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un hermoso día. Muchas gracias, Mafer, de verdad. Igual, qué bonito justo que nos comentas, que pues tú has participado con Girl Up, obviamente, bueno, yo no quiero hablar por Girl Up Latam, pero obviamente imagino que tú tienes tu espacio en Girl Up siempre. Muchísimas gracias. Y pues creo que si tienes también un tantito tiempo, pues habría la mejor foro para alguien si tiene comentarios o algo que te quiera decir. Igual, aunque sea solo un gracias, Mafer, también se acepta. Si les da penita prender sus cámaras o micros, ahí está el chat y pues yo le leo a Mafer sus preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda por ahí. Ah, sí, Rip. Hola, pues es más un comentario. Cuando pasó lo de menstruación digna que estaba hablando más, que era la deriva de los productos, yo me acuerdo que hablaba con hombres y me decían como, es que no es necesario. Decía, ¿por qué piensas que no es necesario? Y decían, pues que nada más que se aguanten. O sea, genuinamente, hubo varios hombres que me dijeron, ¿por qué no se pueden aguantar? O sea, ¿por qué necesitan toallas? ¿Por qué necesitan tampones? ¿Por qué necesitan ese tipo de cosas? Y me decían, a mí en la escuela me enseñaron educación sexual y nunca me hablaron de los procesos de menstruación de la mujer. Y yo me acuerdo que en mis clases ellos lo sacaban. Y decía, yo sí consideré importante como la inclusión, bueno, la educación de salud sexual, que se ampliara también a permitirnos justo como lo que decían, como de separar los géneros en la clase y enseñarnos a uno sobre el condón. No sé, esto no es importante que los hombres también tengan conocimiento sobre los procesos de menstruación, sobre los procesos de nuestro cuerpo, que a nosotros incluso a veces se nos limita ese tipo de información sobre la menstruación. Entonces es como, si menstruas y ya, y vas a empezar como a los 12 y ten cuidado. Porque eso fue lo que a mí me dijeron. Y yo cuando pasó dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? A mí solo me dijeron, va a pasar como a los 12, pasó mucho antes. Y después, ¿qué pasa con ese proceso? ¿Qué hago? Me encanta lo que mencionas porque es muy cierto. Es tan poca la información que nosotras tenemos que a veces no nos detenemos a pensar cuál es la información que tienen los hombres, que muchas veces es inexistente, ¿no? Por así decirlo. A mí me pasó justamente que
cuando yo empiezo a tener una vida sexual activa con una pareja. O sea, yo tuve un novio de muchísimo tiempo, cuando yo tenía 20, que justamente por él fue que fui por primera vez al ginecólogo. O sea, porque él me dijo, oye, pues tienes que ir al ginecólogo, ¿no? Y está súper rudo que quien te lo diga, pues sea como que un hombre, cuando realmente debería ser algo que tú ya deberías tener interiorizado. Ahora como que me pesa mucho, pero siempre lo platico. Yo empiezo a compartir como cosas de la menstruación con él. Y él siempre me decía, pero ¿cómo funciona una toalla? Pero no me lo decía de mal pedo, o sea, me lo decía porque de verdad tenía dudas. Y entonces yo le explicaba y le decía, mira, funciona así. Y entonces como que siempre que le decía, y hay algunas con alas, y hay algunas sin alas, y hay nocturnas, y hay de día, él como que se mostraba muy confundido porque nunca le explicaron eso y nunca le explicaron nada parecido. Entonces está muy fuerte, ¿no? El pensar cómo realmente si nosotras tenemos información mínima, ellos tienen información inexistente. Pero lo que mencionaste al inicio de que digan, pero no es necesario, justamente ahí es donde te das cuenta que no tienen información. En que es que la verdad, tener o no productos de higiene menstrual no es opción, es que los necesitas, punto. Los necesitas tanto como papel de baño, los necesitas tanto como a la comida y los necesitamos tanto como al aire que respiramos. Entonces, pues, con eso yo cerraría. Y muchas gracias por tu comentario, creo que es muy acertado y está muy padre que podamos platicar de eso. Sí, e igual creo que lo que menciona Rip, ¿no? Inclusive pensar en nuestras situaciones, o sea, creo que justo Mafer lo mencionaba, ¿no? De que qué privilegio tenemos, pues igual de poder abrir un foro como este, poder asistir, poder tener internet, cosas así, ¿no? Y pues sí preguntarnos, ¿no? De cómo lo sufren como otras personas y cómo pues si ya nosotras lo tenemos como vaya difícil, cómo acercamos ese tema pues a hombres, ¿no? Cualquier otro género que a lo mejor no lo vive así, pero pues sí no sé, es un tema pesado, ¿no? Entonces pues igual, gracias Ri por tu participación y había otra manita levantada. Sí, era Rodrigo, me parece. Coméntanos, Rodrigo, no te nos eches para atrás. Sí, es que justo era un comentario igual rumbo a la menstruación y como esta educación sexual que hay en los jóvenes, porque varias de mis compañeras aquí están dando talleres en telesecundarias junto conmigo. Bueno, estamos todos juntos dando talleres de telesecundarias y hay temas de feminismo y hoy, por ejemplo, a mí me tocó impartir uno con unas compañeras sobre salud sexual, justamente de cómo poner un condón, los métodos que hay, los múltiples métodos anticonceptivos que existen y, por ejemplo, también la cuestión de la menstruación, o sea, los diferentes como mecanismos de manejo, de higiene y pues los diferentes como elementos que se usan. Y muchos niños me di cuenta, por ejemplo, que confundían métodos anticonceptivos con suministros de menstruación. Por ejemplo, había niños que creían que incluso la copa menstrual era un método anticonceptivo. Entonces era como de, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento hiciste como esa conexión? O que las pastillas, por ejemplo, también servían como para regular la menstruación, ¿no? O sea, de cosas del día siguiente y así, se aventaban comentarios de, pero ¿y si las pastillas del día siguiente, que eso no ayuda a la menstruación y cosas así? Y era como de, ok, o sea, es un poquito más complejo que eso, ¿no? Pero era como muy reduccionista todo, es a lo que voy. Y justo los niños traen esta información y cuando las niñas tenían, por ejemplo, dudas o así, se cohibían. Y a lo que recurrían era como buscaban a otra mujer y le preguntaban directamente. Incluso a mí se me acercaron dos niñas y me preguntaron así cosas del condón y yo así como de chin, o sea, pues realmente, o sea, les interesa, pero no tienen ese acceso a la información como ustedes comentaban. Entonces sí me parece como, pues sí, un poco preocupante la situación de la salud en México con respecto a las personas menstruantes. Muchísimas gracias por darnos esta visión y este comentario, sobre todo pues me parece maravillosa la actividad que estás haciendo con tus compañeras de ir y dar clases en escuelas telesecundarias. Y qué loco, ¿no? Que nos digas que había niños que confundían la copa menstrual con un producto anticonceptivo. Es que les digo, el problema es la falta de información, o sea, realmente ese es el tema, pero la falta de información está dada por puro prejuicio y por puro tabú. Entonces, es nuestro deber como generación joven empezar a eliminar esos tabús y a generar estos diálogos. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas felicidades por la labor que hacen. Toda mi admiración. No, y también me parece importante que a veces decimos como de, pero no
toca como gente joven, pero bueno, no sé cuántos años tengamos la gente de aquí, pero creo que la mayoría somos adultos, entonces también ya como reconocer, ¿no? Que sí tenemos un papel muy fuerte, o sea, ya en eso, a nivel sociedad y a llevar esos temas, ¿no? Y si podemos abrir los espacios y demás, justo, bueno, ahorita se me quedó muchísimo la plática pasada, ¿no? Mencionaba cómo si tenemos pues esa voz, pues darla, ¿no? O sea, si tenemos el conocimiento, pues impartirlo. O sea, no nada más nos sirve como quedárnoslo y así. Entonces está, pues sí, la verdad, creo que estaremos aquí como 1000 horas discutiendo como 1000 temas aquí, que sobre todo en México. Pero pues no sé si alguien más tenga otra pregunta, una duda, un comentario para Mafer, de lo que acabamos de hablar. Creo que no. Pero bueno, entonces, bueno, sí, muchas chicas ya te dijeron que muchas gracias, les gustó mucho. De nuevo, Mafer, agradecerte, de verdad, qué bonito, pues, o sea, de verdad todo lo que nos enseñaste hoy creo que vale mucho la pena. Ojalá te animes a escribir el paper, o no sé si lo escribiste, el paper para género, mándanos el link del paper, porque justo hay que, sí es importante también escribirlo y que quede marcado para todas las generaciones presentes y futuras. Igual, pues sí, muchas gracias. Y pues solamente para cerrar e invitarles, el día de hoy, pues esta sería como ahorita la última plática, pero a las 7 de la noche tenemos otra con la doctora Ligia Cervantes, que nos va a platicar un poco más sobre justo cómo es la detección previa a que podamos ya como sentirlo, vaya. Entonces sí está muy importante, esa es una práctica que creo que es muy, muy importante como para dirigirnos y a lo mejor justo lo que nos comentaba Mafer y esta pregunta de ¿y cuántas de nosotras sí nos vamos a checar? Entonces, muy importante. Y pues igual nos pueden etiquetar en sus historias y pues eso sería todo. Muchas gracias y pues adiós. Nos vemos a las 7. Bye, bye.